seminario del día de hoy va a ser sobre los inventarios inteligentes. ¿Sabían que más del 60% de las empresas tienen ineficiencias en sus inventarios simplemente por no utilizar todas las herramientas que nos proporciona Business One? Como introducción, una correcta gestión de inventarios es la clave para mantener la operatividad, rentabilidad y cumplimiento de una empresa. SAP Business One proporciona potentes herramientas para asegurar que el stock físico coincida con los registros de nuestro sistema, evitar faltantes o excesos y detectar errores o movimientos irregulares. El objetivo es conocer las oportunidades en 3 áreas esenciales para el control de inventarios. Uno de ellos serán los ciclos de inventario o conteo cíclico. Nos permitirá realizar conteos parciales de manera planificada para mantener la precisión del stock sin interrumpir las operaciones. Por otro lado, veremos las alertas de stock mínimo y máximo. Estas nos ayudarán a prevenir faltantes en productos críticos o sobrestock innecesario mediante límites definidos y alertas automáticas. Por último, podemos visualizar los reportes de auditoría de inventarios. Estos nos permitirán rastrear movimientos, detectar diferencias entre el sistema y nuestro stock real y conciliar inventario físico con nuestras cuentas contables. El primer tip que les vamos a dar el día de hoy es sobre el conteo cíclico. El conteo cíclico en SAP Business One es una herramienta clave para mantener la precisión del inventario sin necesidad de hacer inventarios físicos. Esta se utiliza para contar artículos seleccionados según los criterios definidos como la frecuencia, el valor o criticidad. Esta funcionalidad se encuentra en la siguiente ruta. Nos iremos a gestión, definiciones, inventario y en la parte de los ciclos de inventario. Dentro de Business One nos dirigiremos a la ruta que les mencionamos hace un momento. Y en el apartado de ciclos de inventario vamos a dar de alta el ciclo para correr estos inventarios y poder visualizar la información correcta de nuestro sistema. En este caso le vamos a colocar como nombre webinar. La repetición. Esta repetición va a ser dependiendo la prioridad que ustedes le den a los diferentes escenarios que se les presenten. Como se les mencionó anteriormente, esto va a depender si van a realizar o van a crear el ciclo de inventario por, puede ser un grupo de artículos, artículos con bajas ventas, artículos con muchas ventas, cosas así. Entonces, por ejemplo, vamos a crear que nuestro reporte va a ser mensual. Aquí vamos a poder definir qué día o en qué momento del mes se va a ejecutar nuestro reporte. Entonces, por ejemplo, nosotros lo vamos a ejecutar el día de hoy, 9 de mayo. En la fecha se va a definir la fecha del inicio de este ciclo. Por ende, el sistema va a tomar la fecha default del día de la creación de nuestro ciclo de inventario. Para finalizar, recomendamos no colocar una fecha de finalización, siempre y cuando este ciclo se esté revisando constantemente. Vamos a crear el ciclo. Una vez creado nuestro ciclo de inventario, vamos a volver a la misma ruta, gestión, definiciones, inventario, pero ahora vamos a ingresar a la determinación del recuento de ciclo. En esta pestaña nos van a mandar el sistema los diferentes almacenes enlistados creados dentro de nuestro ambiente. Daremos clic sobre cualquiera de ellos y en esta ventana vamos a seleccionar sobre qué grupo de artículos en específico queremos que nuestro ciclo trabaje o se ejecute al momento de que realice este recuento. En mi caso vamos a seleccionar el código de nuestro ciclo que acabamos de crear y lo vamos a ejecutar sobre dos grupos de artículo que en el caso de nuestra sociedad es de ventas. Ok,
Por otro lado, tenemos la opción de que nos envíe esa alerta cuando el conteo cíclico se haya ejecutado y que lo envíe a un usuario en específico. En el caso de nosotros, por ser un ambiente de pruebas, vamos a dejarlo como manager, ¿vale? Para que nos llegue la alerta a nosotros. Vamos a actualizar y le daremos OK. Mucho ojo, aquí es por almacén, ¿vale? No es como que con una sola modificación se puede hacer general, sino hay que definirlo por almacén. Otra de las ventajas de esta determinación de recuento es que lo podemos hacer tanto por grupo de artículos, en el caso de los que tienen ubicaciones se puede hacer por ubicación, y también se puede utilizar pasillo, anaquel o nivel. Esto va a ser dependiendo las características con las que ustedes requieran configurar este conteo. Vamos a actualizar. Una vez actualizado, nos dirigiremos a los módulos de inventario en las operaciones de stock y vamos a ingresar a la recomendación desde el inventario cíclico. Dentro de esta ventana vamos a seleccionar los diferentes códigos del conteo cíclico que se dio de alta desde un inicio. En este caso vamos a seleccionar webinar. Miren, por ejemplo, aquí como pueden observar ya me llegó una alerta en la cual me dice que requiero validar el conteo que está desarrollando el sistema porque pudo haber encontrado algunas diferencias dentro de los artículos seleccionados pertenecientes a los grupos de impresora, que en el caso de nuestra sociedad es el grupo de los artículos de venta. ¿Ok? Entonces, como les comentaba, en las recomendaciones del recuento del ciclo, vamos a seleccionar el código del ciclo, el almacén al que se le especificó que actuara y le vamos a dar OK. Nos va a desplegar una ventana donde nos está diciendo todos los artículos pertenecientes a nuestros grupos de artículos, el almacén en el que se encuentran. En este caso, pues no lo tenemos organizado por niveles, pero sí el ciclo que se está corriendo y la repetición que se le estará dando, que es por mes. Ejemplo, si nosotros visualizamos la información de nuestro reporte, podremos dar clic en el recuento de inventario y nos va a desplegar un resumen donde nos estará mostrando la cantidad que se tiene a la fecha en el almacén. Si nuestra cantidad coincide, pues únicamente va a bastar con darle seleccionar el check de contado. Denme un segundo. Vamos a dar contado y en este momento le estamos indicando al sistema que nuestro stock coincide con lo que tenemos físicamente. Es decir, nuestro stock físico coincide con lo contabilizado en el sistema. Posteriormente a esto le vamos a dar crear y en ese momento el sistema va a recopilar la información para indicarle que en la siguiente ejecución de este reporte ya no determine si este artículo está bien o está mal, porque aquí ya le estamos diciendo que lo hemos contado y que toda esta información nos está coincidiendo de manera correcta. Le vamos a dar crear. Se está pidiendo una ubicación.
Y listo, como pudieron observar, una vez que se colocaron todos los datos correspondientes al informe que se creó después del conteo, ya nos dejó pasar y pues se le validó al sistema que nuestro stock físico coincidió con el que nos contabilizó el sistema principalmente, ¿ok? Como segundo punto vamos a ver lo que son las alertas del stock mínimo y máximo. Business Web podemos configurar alertas del stock para que el sistema nos notifique automáticamente cuando el inventario de un artículo cae por debajo del mínimo permitido o supera el máximo definido por almacén. ¿Ok? Esta funcionalidad se encuentra en la siguiente ruta: gestión de alarmas. Módulos, gestión de alarmas. Dentro de esta ventana nosotros vamos a darle clic en el botón de acciones y crear alerta de usuario. Dentro de este apartado vamos a colocar el nombre, también le vamos a poner webinar. Posteriormente la prioridad. Como estamos hablando de que nosotros dependemos mucho del stock que tenemos en nuestros almacenes para poder validar la operación que vamos a tener dentro de cierto periodo, vamos a dejarle como una prioridad alta, ¿ok? Para que el sistema nos notifique de primera instancia que esto lo tenemos que revisar sí o sí. Vamos a activarla. ¿Cuál es la ventaja de definir una alarma o una alerta por consulta? Nosotros podemos crear nuestras consultas bajo ciertas definiciones con las cuales queremos que se represente la información. En nuestro caso, creamos una categoría que se llama inventarios y colocamos un query con el nombre stock fuera del rango. En nuestra consulta vamos a seleccionar el nombre del artículo, el almacén al que pertenece. Nosotros podemos definir los grupos sobre los que queremos que se corra esta alerta, y el mensaje final o el resultado que queremos obtener es que nos indique si este artículo se encuentra el stock por debajo del mínimo definido o por encima del máximo establecido en nuestras parametrizaciones de el dato maestro a nivel pestaña de inventarios, ¿ok? Por otro lado, pues aquí tenemos la lista de usuarios a los cuales nosotros asignaremos que llegue la alerta. De igual manera, nada más le vamos a colocar que al usuario de manager le llegue. Posteriormente, la frecuencia, vamos a definir qué día o qué semana, qué mes se va a estar ejecutando esta alarma para que nos llegue el recordatorio. Por ejemplo, aquí nos vamos a colocar que una vez al mes, todos los días primeros, a las 10:20 de la mañana, por ejemplo. Una vez que colocamos el usuario al que le van a llegar estas alertas, vamos a dar clic en crear. Y como pudieran observar, en mi listado de alertas válidas ya se colocó la que acabamos de crear como webinar y el nombre de la consulta que creamos, que fue stock fuera de rango. ¿Ok? También nos está dando información adicional sobre, por ejemplo, qué día, como este va a ser un periodo de repetición por mes, nos está diciendo que definimos que va a ser todos los días primeros de cada mes a las 10:20 de la mañana. Ok, entonces vamos a actualizar y vamos a dar OK. Nosotros ya habíamos ejecutado esta alerta previamente nada más para tener el resultado sin esperar tanto tiempo que nos llegara la información, y este es el resultado de ella. Como yo les decía, estas consultas las podemos definir dependiendo la necesidad que nosotros requeramos para que nos llegue esta notificación. Como les mencionaba, nosotros estamos seleccionando el código del producto, una breve descripción o cómo se llama nuestro artículo, el grupo al que pertenece, el almacén que se está viendo afectado. Posteriormente nos estamos trayendo el stock actual de nuestro artículo, el stock mínimo requerido y el stock máximo que se definió. A un costado podemos ver como resultado el estado
de este reporte. Por ejemplo, en el primer artículo nos dice que el stock actual es de 50 piezas, pero nuestro stock mínimo requerido es de 100. Por ende, nuestro estado dice que está por debajo del mínimo. En el caso de nuestro último artículo, dice que tenemos 968 piezas como stock actual. Nuestro stock mínimo es de 100, pero nuestro stock máximo es de 900, o según eso se definió. Por ende, el estado es que nos encontramos por encima del máximo permitido según las definiciones en nuestro dato maestro. ¿Ok? Nada más como para hacer hincapié en esta parte, el stock mínimo y máximo se define directamente en el dato maestro del artículo, dirigiéndonos a la pestaña de inventarios y colocando la gestión de stock por almacén. Aquí nos va a habilitar tres pestañas diferentes: stock mínimo, stock máximo y nivel de stock necesario. Estos valores se tendrán que definir previamente en dado caso que se requiera configurar una alerta o una notificación de este estilo. ¿Ok? Y por último vamos a ver el informe de auditoría de stock. En SAP, la auditoría de stock es una herramienta esencial para rastrear todos los movimientos de inventario y asegurar la integridad del stock físico versus el stock del sistema. Nos permitirá analizar transacciones de entrada y salida, transferencias, ajustes y movimientos por documentos. Este reporte nos muestra el saldo inicial del stock, entradas y salidas, costos por transacción, saldo final, trazabilidad por fecha del artículo, almacén y tipo de documento. Dicha funcionalidad se encuentra en inventario, informes de inventario e informes de auditoría de stock. En Business One nos dirigiremos a inventario, informes de inventario e informes de auditoría de stock. Para poder correr esta parte de nuestro reporte, tenemos que tener identificadas varias opciones. ¿Ok? Recordemos que este reporte es una herramienta esencial para arrastrar los movimientos que se capturan o se registran dentro de Business One. Por ejemplo, si pueden observar, tenemos un apartado en donde podemos seleccionar tanto la fecha de contabilidad como la fecha del sistema. ¿Qué representa seleccionar la fecha de contabilidad? Que es la fecha en la que el documento está afectando directamente en nuestras finanzas y el stock. ¿Vale? En SAP se usa para los reportes contables y de inventario. Por ejemplo, un ingreso de mercancía creado el 5 de mayo, pero con fecha de contabilización del día 1 de mayo, afecta el stock a partir del 1 de mayo y no del día que se está ingresando. ¿Ok? Por otro lado, la fecha del sistema representa que es el día en el que se creó nuestro documento dentro de SAP, independientemente de la fecha contable que se haya asignado. Ejemplo, si el documento se creó el 5 de mayo, pero su fecha de contabilización es del 1 de mayo, la fecha para el sistema es del 5 de mayo únicamente. La recomendación es usar las fechas de contabilización para los reportes de stock, auditoría, análisis de costos y balances. Por otro lado, la fecha del sistema solamente si se está analizando cuándo fue que el usuario cargó el documento o realizó el movimiento físico y el registro que se desea visualizar. Eh, Adicionalmente tenemos otra casilla que también es muy importante, que es esta que se encuentra en la parte de abajo, que se llama cuenta de mayor. ¿Ok? ¿Qué es lo que implica seleccionar esta cuenta de mayor o esta opción? Si se tiene desactivada, se enfoca únicamente en el stock físico del artículo, es decir, muestra las cantidades y valores basados en los movimientos de inventario. El valor del stock se va a calcular por el sistema dependiendo la valoración del artículo. Esto puede ser promedio ponderado, FIFO o estándar. ¿Ok?
Sin esta opción no se van a ver las cuentas contables directamente. Por otro lado, si se selecciona la opción de las cuentas de mayor, el informe va a cruzar los resultados con las cuentas contables del inventario. Mostrará cada movimiento afectando las cuentas de mayor o la cuenta de mayor que en este caso se va a ver afectada. Ok, básicamente, si tenemos, o por ponerles un ejemplo, supongamos que tenemos un documento y este documento es una entrega por una cantidad de 30 piezas con un valor de 300 pesos, perdón. Sin la opción activada, veremos únicamente la salida del stock de estas 30 unidades por un precio de 300 pesos. Si activamos esta casilla, veremos la misma salida de stock de las 30 unidades por los 300 pesos, además de ver el impacto en la cuenta contable que se está afectando con la creación de este movimiento. El control de inventario va mucho más allá de saber cuál es el stock disponible. El día de hoy aprendimos que Business One proporciona herramientas como los ciclos de inventario, las alertas del stock mínimo y máximo y los reportes de auditoría de inventario. Estos son fundamentales para mantener una operación eficiente, prevenir errores y asegurar la confiabilidad de la información. Con respecto a la pregunta que nos hacía esta Lucía, respecto a qué pasa si el artículo tiene más de dos ubicaciones, al final se tiene que ya sea agregar dos veces la línea, en este caso del producto, ¿no? Es como si lo hiciéramos por almacén. En este caso, las ubicaciones se vuelven como, digamos, una especie de almacén. Entonces, ahí lo que se haría es agregar el producto en el conteo de inventario con dos líneas y agregar la cantidad que se está contando por cada una de las ubicaciones. Entonces, para eso sería ahí tendríamos que hacer ese proceso. ¿Vale? Adelante, Lucía. Si quieres habilitar tu micrófono. Gracias, buenos días. Me queda aquí una duda con respecto a lo que están comentando donde nosotros programamos los códigos. Entiendo que solo sería como un recordatorio de qué vas a contar, porque digamos, en el caso de nosotros, hay algunos códigos que tienen 30, 40, 50, 100, 150, 300, dependiendo de las tarimas que se tengan, en ubicaciones diferentes. Entonces, a la hora de que yo programara el código, me avisaría, o digamos que se crearía el recuento, pero en ese momento yo tendría que generar todas las ubicaciones. Por eso preguntaba de las ubicaciones, porque en nuestro caso hay algunos productos que sí tienen muchas tarimas, entonces por Muchas ende tienen ubicaciones. muchas ubicaciones. Sí, el recuento perdón, la alerta al final para el conteo es por SKU, por así decirlo, ¿no? Entonces, al final acá, pues el sistema te recomienda que lo cuentes cada determinado tiempo. Al final solo es una alerta, pero ya la administración en específica, eh, digamos que se tiene que hacer ya directamente en el conteo. Entonces ahí lo que podríamos hacer es la alerta, especificarla a lo mejor por la tarima o por la ubicación que tú quieras contar, para que entonces digamos que esta alerta que se genera o esto se genera a través de un query, y bueno, a partir de ahí podríamos ejecutarlo. Entonces, tal vez la alerta que estemos ejecutando deberíamos de mostrarla como tal, ¿no? De armarla de acuerdo a la ubicación que tú vayas queriendo contar en el sistema. Ok, gracias.